Y así. Vamos a comenzar leyendo Romanos 12, versículo 2. ¿Ok? Y va a estar leyendo desde la NBLA. Dice así la palabra de Dios. Dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Ok? Entonces, si notan, en este pasaje hay una idea bastante clara, que es que tú y yo tenemos que ser transformados. La razón por la cual tenemos que ser transformados ya la había dicho un versículo antes, que era porque tú quieres que tu vida se dedique como adoración completa a Dios. Entonces, si tú quieres adorar a Dios, si tú quieres vivir esta vida de Romanos 12, versículo 1, que dice, entréguense, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, esa vida de adoración, entonces vas a tener que ser transformado. ¿Sí? Tú y yo, así como estamos, sobre todo antes de creer en Cristo, tú y yo no podemos adorar a Dios. Necesitamos de transformación. Y ahora, en este versículo 2, nos comienza diciendo entonces que esa transformación no tiene que comenzar con las actitudes externas, no tiene que comenzar con las acciones externas, sino que tiene que comenzar con la mente, con lo que se encuentra aquí adentro, ¿sí? Entonces, no es primeramente acerca de la parte externa, sino es algo que comienza, tiene su inicio en lo interno. Para que tú ames a Dios en tu trabajo, lo primero que tiene que cambiar es la parte de aquí adentro. Para que tú ames a Dios con tu familia, tiene que cambiar primeramente esta parte de adentro, ¿sí? Entonces es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Este, para ser transformados necesitamos comenzar por algo. ¿Qué cosa? Por nuestra mente, ¿sí? Entonces vamos a comenzar como dice el versículo. Dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Entonces, si ustedes recuerdan, hace un par de semanas les estaba dando varias cosillas que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, tenemos que nosotros rogar al Espíritu Santo que esté transformando nuestra mente. Tenemos que acercarnos a la palabra y estar leyéndola. Tenemos que estar nosotros viendo también a gente de Dios que haya escrito acerca de esta palabra y que haya anunciado su voluntad. Y leer y consumir todo esto como algo que tiene que transformarme a mí, algo que tiene que cambiar mis pensamientos, mis deseos, mi voluntad, ¿sí? Y este, básicamente nos quedamos con una duda, que es la que introduce la sesión de hoy, que esta duda es básicamente, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante cambiar la mente? ¿Por qué es tan importante cambiar la mente? ¿Sí? El versículo responde, Romanos 12, versículo 2. Dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahí nos está diciendo la razón. La razón por la que quieres cambiar tu mente es porque quieres verificar cuál es la voluntad de Dios. Porque lo primero que tiene que suceder para que tú puedas ser transformado es que verifiques esta voluntad. Y a partir de esta voluntad sea cambiada tu mente. Y a partir de ese cambio de mente sea cambiado tu ser completo. Todo partiendo de cuál es la voluntad de Dios. ¿Ok? Díganme si me están siguiendo hasta aquí. Si pueden, pongan ahí un dedito. Si no se está entendiendo, pónganle un dedito para abajo. No me ofendo, no se preocupen. Este, para que se pueda saber, ¿no? Si quiero que se entienda, ¿no? Entonces, voy a comenzar medio raro este estudio, ¿va? Quiero que anotemos nosotros, que leamos y anotemos tres versículos, que son extremadamente importantes y que quiero que noten que estos tres versículos nos dan un propósito para nuestras vidas, así como el de Romanos 12 que decía que nos entreguemos en sacrificio vivo, ¿sí? Y que tengamos estos versículos bien presentes, porque
tú y yo somos personas muy olvidadizas. Digo, no sé en verdad qué tan olvidadizos sean ustedes, ¿no? Pero bíblicamente somos personas olvidadizas. Se nos olvida para qué fuimos creados. ¿Sí? Se nos olvida para qué fuimos salvados. Entonces tenemos que recordarlo, ¿no? Entonces te quiero darles 3 versículos que los leamos juntos y que los recordemos como motivos, como objetivos, perdón, objetivos para nuestras vidas, ¿ok? El primer versículo es 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7. Si pueden acérquense ahí. 1 Corintios 5:7. ¿Qué dice este versículo? Se los pongo ahí en el chat. Dice, si ya lo tienen, síganme. Dice, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad, sin levadura. ¿Qué versículo? Porque ahí está diciendo, tú y yo, en un sentido, ya somos gente sin levadura, que está haciendo referencia a que ya somos nosotros gente que está completamente apartada para Dios, separada del pecado. Ya estamos nosotros completamente dedicados a Dios, ¿sí? Pero aún así dice, hay otro sentido en el cual todavía no. Entonces dice, limpien la levadura vieja, limpien ustedes los deseos pasados, limpien su forma de actuar separada de Dios. ¿Ok? O en otras palabras, conviértete en lo que ya eres. Conviértete en lo que realmente eres. Tú eres un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, pero todavía no somos como deberíamos ser. Entonces tenemos que convertirnos nosotros de forma completa en estos hijos de Dios, que estén completamente dedicados a honrar al Padre, que estén completamente dedicados a vivir para Dios. ¿Sí? Limpien la levadura vieja, así como lo son en realidad, sin levadura. Dejen atrás esta vida de pecado, porque ustedes en realidad ya dejaron atrás esa vida de pecado. ¿Sí? Entonces ahí nos está diciendo que el propósito para nuestra vida es esta transformación. Tenemos que continuar haciendo esta transformación de forma constante, porque ya fuimos llamados a ser esta gente nueva. ¿Ok? Entonces el primer versículo. Segundo versículo, Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Si pueden, láncense para allá. Está un poquito después. Colosenses 3:10. Si no pueden llegar, no se preocupen, está en el chat. Y dice así, dice, se han revestido del nuevo hombre. Dice, ya pasó eso. Tú ya te revestiste del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces tú ya eres un nuevo hombre o una nueva mujer, ¿sí? Y aún así, como ya eres un nuevo hombre, continúas en una constante renovación, continúas transformándote, cambiando de forma constante conforme a la imagen de Dios. Porque todavía, a pesar de que ya eres nuevo, todavía falta que llegues a ser completamente hecho a la imagen de Dios. ¿Sí? Otra vez la misma idea, conviértete en lo que realmente eres. ¿Sí? Conviértete en ese hijo de Dios completamente dedicado a Dios. Hazte a la imagen de Jesucristo de forma completa. Objetivo para tu vida, objetivo para mi vida. Conviértete en lo que realmente eres. ¿Sí? Y finalmente tenemos el versículo en el que nos encontramos, Romanos 12:2, que la parte en la que quiero que nos enfoquemos comienza diciendo, transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, tenemos que recordar esto, hermanos. Tú y yo tenemos este propósito para la vida. Dios nos salvó para que dentro de esta vida que tenemos ahorita nosotros, tú y yo, los siguientes 70 años, si Dios quiere, que nos quedan de vida, los dediquemos a estar haciendo una cosa.
transformándonos en lo que realmente somos. Y que pasemos esta vida de forma constante persiguiendo eso, ¿sí? Diciendo, todavía no lo alcanzo, pero me sigo inclinando por esa transformación, ¿sí? Y así, dentro de 60 años, cuando ya se sepan la Biblia entera, cuando ya estén ustedes predicando delante de millones, no es cierto, pero, bueno, sí se puede, sí, pero cuando, donde sea que estén en 60 años, que ustedes sigan constantes en esta renovación, ¿sí? Y que comencemos desde ahorita, que somos jóvenes, ¿ok? Entonces, por eso quería comenzar con esto, ¿no? Quiero animarlos a ustedes, que tengan ustedes este ánimo y todos compartamos esta misma pasión por estar siendo transformados, ¿ok? Ahora, ya regresando a nuestro texto, lo primero que tenemos que buscar nosotros es transformarnos para, dice el versículo 2, para verificar cuál es la voluntad de Dios. Entonces es bien importante que primero que nada sepamos cuál es la voluntad de Dios que necesitamos entender tú y yo. ¿Cuál es la voluntad de Dios que necesitamos entender? Y ahí es donde yo aprovecho el día de hoy para decirles que hay más de una voluntad de Dios, en cierto sentido, ¿ok? ¿Cuál es la voluntad de Dios que necesitamos entender? Hay más de una voluntad de Dios en un sentido, ¿ok? En un sentido no, hermanos. O sea, la voluntad de Dios es una, Él siempre, nunca cambia, entonces siempre permanece siendo el mismo, su voluntad sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre, ¿no? Sí, pero hay un sentido en el cual podemos decir nosotros que hay varias voluntades de Dios. ¿Por qué? Porque bíblicamente se observa la voluntad de Dios de forma distinta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos nosotros trazar esto a través de agregar ciertos términos, como por ejemplo, la voluntad secreta de Dios y la voluntad revelada de Dios. Podríamos utilizar esos términos. Esos no son los que vamos a ocupar el día de hoy, pero se los pongo ahí para que ustedes se lo sepan, ¿ok? Entonces ahí, por ejemplo, la voluntad revelada de Dios hace referencia a todo lo que Él nos dio a través de sus escrituras. Entonces hay un pasaje muy conocido que vamos a observar al rato, que está en Deuteronomio, que dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros, dice Deuteronomio. Entonces, ahí está diciendo que tú y yo deberíamos agarrar esto e intentar conocerlo todo. Y esto es lo que tenemos que conocer de la voluntad de Dios, ¿sí? Y entonces, cuando tú y yo vamos y hacemos alguna acción, decimos, Dios ya me ha revelado qué hacer a través de esto, porque esto me da principios para que yo obre mi vida, ¿sí? Del otro lado tenemos la voluntad secreta de Dios, las cosas que Él no ha revelado en su palabra. Por ejemplo, no les ha revelado a ustedes con quién se va a casar, con quién se van a casar. No les ha revelado a ustedes en qué van a estar trabajando en 5 años. No les ha revelado a ustedes qué van a estar haciendo o dónde van a estar viviendo dentro de 20 años. Todas esas cosas son secretas, ¿saben? Y usualmente, sin embargo, nosotros nos concentramos en estar intentando adivinar la voluntad secreta de Dios y no la revelada. Entonces, cuando tú y yo nos acercamos en oración, en algunas ocasiones cometemos este error, ¿no? Y empezamos a orar, revélame, Dios, quién va a ser esa persona con la que yo voy a estar, ¿sí? En vez de decir, revélame, Dios, a través de tu palabra, cómo es que yo tengo que ser para estar casado, ¿sí? Entonces ahí estamos cometiendo un error. Deberíamos de buscar nosotros la voluntad revelada de Dios. Y cuando oramos, decirle a Dios, ayuda a que esto que has revelado entre en mi corazón, ¿sí? Entonces es una forma en la que podemos hablar nosotros de la voluntad de Dios. Hay cosas que Él reveló a través de las escrituras, hay cosas que decidió no revelar, y si decidió no revelarlas, es porque no son necesarias que tú las conozcas. No es necesario que yo las conozca, ¿sí? Ahora les decía, esas no son las que vamos a ver el día de hoy.
El día de hoy vamos a observar nosotros otras dos formas de mencionar la voluntad de Dios. Y van a ser estas. Primer punto del día de hoy, la voluntad de decreto de Dios. La voluntad de decreto de Dios. ¿Ok? Y vamos a ver unos pasajes de la Escritura para considerar a qué se refiere esta voluntad. ¿Ok? Entonces, si pueden, acérquense ustedes a Mateo 26:39. Mateo 26:39. Y chequen la forma en la que Jesucristo habló acerca de la voluntad de Dios. Jesucristo dijo en el jardín de Getsemaní, Mateo 26:39, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces ahí Jesucristo está hablando de la forma en la que tú y yo deberíamos hablar, ¿no? Deberíamos estar haciendo referencia a la voluntad de Dios de esta forma. Decir, yo tengo ciertas cosas que yo quiero, ¿sí? Pero que se cumpla tu plan soberano, que se haga lo que tú quieras, ¿sí? La voluntad soberana de Dios. Y se está admitiendo, si notan, que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan que fue trazado desde antes de la fundación de todos los tiempos, ¿sí? Entonces, aquí en la voluntad de decreto de Dios, lo que estamos haciendo referencia es acerca de el plan de Dios para todas las cosas. El plan soberano de Dios para todas las cosas. Entonces, en la palabra se nos muestra que Dios es un Dios que tiene un plan para todo, ¿sí? Y ese plan abarca desde lo más grande hasta lo más pequeño. Todo escrito de los miles de años que va a existir este universo hasta la vida eterna, y todo escrito antes de que se creara el primer planeta o el primer rayo de luz, ¿sí? Y había un plan de Dios para todas las cosas, ¿sí? Por ejemplo, en ese plan se encontraba escrito que Jesucristo iba a morir por los pecados. Y eso es lo que está haciendo referencia aquí en Mateo, ¿no? Y hay otros versículos que nos muestran esto también. Por ejemplo, en Hechos, Pedro predicó diciendo, en verdad, en esta ciudad, Jerusalén, se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu siervo Jesús, a quien tú ungiste. Y noten este versículo 28 de Hechos 4, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahí está hablando de este plan. Estaba diciendo, estas personas, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, todas estaban ejecutando tu plan que se había hecho predestinado desde antes de la fundación de todos los tiempos. Entonces, noten, como hay un plan escrito de parte de Dios para todos los sucesos de toda la historia, no hay forma de cambiarlo. No hay forma de que varíen las cosas. Todos son decretos de parte de Dios. Y nadie puede decirle a Dios, tu plan va a ser transformado. ¿Sí? Todos deberíamos decir más bien, como Jesucristo, aquí está mi petición, pero haz lo que tú has planeado, que es mejor. ¿Sí? Cuando nos toca a nosotros, en este caso, hay muchas cosas que no sabemos que van a pasar, ¿no? Si tú algún día, Dios no quiera, pero tu corazón, tu trabajo se encuentra en peligro, vas a tener que orar de esta forma. Vas a tener que decirle a Dios, Dios, yo quiero conservar mi trabajo, pero que se haga lo que sea tu plan, lo que tú ya habías escrito para mi vida.
y para la de los demás. ¿Sí? Quizás alguno de ustedes podría encontrarse al borde de perder una relación y vas a tener que orar también de esta forma y decirle a Dios, Dios, yo quisiera conservar esta relación, pero que se haga lo que fue escrito en tu plan. Quizás alguno va a estar en una enfermedad y vas a estar al borde de la muerte y le vas a decir a Dios, yo quiero curarme, pero que se haga lo que está escrito en tu plan, lo que tú decretaste desde antes de la fundación de los tiempos. ¿Sí? Entonces, en esta voluntad tenemos que recordar nosotros que Dios tiene un plan soberano para todas las cosas. Ese plan tú no lo conoces, yo no lo conozco. Entonces, esto está muy unido a la voluntad secreta de Dios que estábamos hablando hace rato, ¿sí? Este, pero tenemos algo muy claro, ¿no? Dios quiere que sucedan las cosas de una forma definida. Y a partir de eso van a salir muchas cosas buenas. Por eso, esto nos tiene que también terminar dando esperanza a ti y a mí, para cuando nos encontramos, por ejemplo, en una dificultad. Por ejemplo, chequen esto en una dificultad. Chequen Primera de Pedro 3:17. Primera de Pedro 3:17. Si Dios tiene un plan decretado, aún las dificultades se encuentran dentro de este plan. Es lo que nos anuncia Primera de Pedro 3:17. ¿Sí? Y por eso podemos tener esperanza en estas dificultades. Chequen Primera de Pedro 3:17. Dice, es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Está diciendo, puedes hacer tú el bien y que aún así la voluntad de Dios sea, vas a padecer. ¿Sí? Que tú continúes haciendo el bien toda tu vida y la voluntad de Dios, porque ojo, está destacando que es la de Dios, no la de las personas que te van a perseguir, ¿ok? Sí, también es de ellas, pero aquí está destacando la de Dios. Y la voluntad de Dios puede ser, no vas a conseguir los logros que quisieras, aunque obres todo bien, no vas a conseguir andar libre de persecución, aunque tú no lo mereces, no vas a conseguir que ocurran eventos como tú quieres. Puede pasar, ¿sí? Y aquí está diciendo, eso es bueno, ¿sí? Hay otro versículo que me gusta mucho, pero que apenas se me está viniendo a la mente. Pero también está en Pedro. Es, es los que sufren conforme a la voluntad de Dios. Déjeme buscarlo. Primera de Pedro 4:19. Encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien, creo que dice. Sí, aquí está. Primera de Pedro 4:19. Primera de Pedro 4:19 dice, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, puedes sufrir conforme a la voluntad de Dios, conforme a este plan soberano de Dios. Y lo que vas a tener que hacer en ese momento va a ser encomendar tu alma al fiel Creador, haciendo el bien. Entonces, si dentro del plan estaba que tú te ibas a enfermar, dentro del plan estaba que tú ibas a tener un accidente, una tragedia, que tú ibas a perder alguna relación o tener alguna traición, lo que vas a tener que hacer es decir, fue el plan de Dios y voy a encomendar mi alma a Él y voy a hacer el bien. ¿Sí? Entonces, esta es la voluntad soberana de Dios. ¿Ok? Ahora, unido a esto que estamos viendo ahorita, que Dios tiene un plan soberano de todas las cosas, que ese plan soberano para todas las cosas incluye aún las dificultades que vas a pasar. Unido a esto, se nos viene básicamente una idea que puede hacer ruido para alguien, ¿ok? Que es básicamente, se va a poner así, que Dios quiere que sucedan algunas cosas que odia. Dios quiere que sucedan algunas cosas que odia, ¿ok? Esto está raro, pero
Me gustaría que lo entendiéramos todos. Va, les voy a dar un ejemplo. Uf, este, el ejemplo más básico para eso es pensar en el Señor Jesucristo en la cruz. ¿Ok? Dios hizo el plan en el cual el Señor Jesucristo fue traicionado por Judas y lo escribió en los Salmos, prediciendo que iba a suceder. Dios hizo el plan en el cual Herodes y Poncio Pilato se iban a aventar el uno al otro Jesucristo hasta terminar juzgándolo. ¿Sí? Dios hizo el plan donde ellos mismos iban a estar latigueando al Señor Jesucristo, iban a estar otros hombres escupiéndole, se iban a estar burlando de él, lo iban a llevar a que cargara una cruz él en la que iba a morir. ¿Sí? Y todo eso fue parte del plan de Dios. O sea, ahí no se le escapó nada. Él dijo, va a suceder así, va a suceder esta traición, va a suceder este asesinato. ¿Sí? Y todo eso es parte de mi plan. Entonces, noten, ahí está la idea. Dios quiere que sucedan algunas cosas que odian. No se le escapan, sino que Dios las planeó así. Dios planeó que la caída de Adán y Eva sucedería. Dios planeó la rebeldía del pueblo de Israel, que iban a estar ellos por lo mismo 40 años en el desierto y de forma constante rebelándose. Dios planeó la separación de cada uno de los jueces de la historia de Israel. ¿Sí? Hay muchas cosas que se encuentran en el plan de Dios que tú y yo diríamos no deberían estar, ¿no? Porque son cosas que Dios odia, porque ciertamente Dios odia que Jesucristo sea rechazado. Ciertamente Dios odia que la gente se encuentre rebelde con Él. Ciertamente Dios odia que las personas lo abandonen. Y aún así son parte del plan de Dios. ¿Sí? Pero quiero que notemos nosotros que esto es un misterio bien grande, que aún así, bíblicamente, aquí dentro de las Escrituras, no tiene ninguna contradicción. ¿Sí? Dios está realizando todo eso porque Él piensa, cuando planeó todas las cosas, pensó, todo esto sucederá para que sea mejor levantado mi nombre, ¿sí? Para que yo sea más glorificado. Y por eso van a suceder todas estas cosas de esta forma. Pero planea cada una de las cosas, incluido aún las cosas que Él odia. Y uno de los ejemplos más básicos para esto, aparte del Señor Jesucristo, que claramente pueden observar ustedes cómo se glorifica Dios en eso, es el faraón con Israel. ¿Se acuerdan ustedes del Éxodo? En el Éxodo se observa cómo es que el faraón va y cambia del corazón que tenía el faraón que lo recibió antes, se convierte en una persona dura que quiere esclavizar al pueblo de Israel, que quiere ponerlos a trabajar sin parar, sin darles buen beneficio para vivir, ¿sí? Y eso sucedió para que Dios fuera glorificado en esto. Y entonces dentro de la historia se dice, incluso Dios dice, que Él planeó que fuera endurecido el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que Dios lo pudiera juzgar. Y al juzgarlo se revelara que Dios es un Dios lleno de poder. Dios es un Dios que juzga la idolatría. ¿Sí? Y al mismo tiempo que se viera su salvación de Dios. Y entonces a través de este juicio y esta salvación del pueblo de Israel, se ve la gloria de Dios. Porque Dios planeó que iban a ser esclavos y que iban a tener un faraón, que iba a tener un corazón duro y que no los iba a dejar salir. Y entonces el Señor declara toda decisión en toda la tierra y toda se encuentra dentro de un plan de Dios, en el cual se cumple a la perfección todo lo que Él quería. Se nos dice en Efesios 1:11, Efesios 1:11,
Dios es aquel, estoy comenzando a leer desde la mitad, aquel que obra todas las cosas, desde las pequeñas hasta las grandes, desde todo lo que existe en el universo, desde lo más pequeño, moléculas, hasta lo más grande, movimientos de planetas, ¿sí? Y todo lo obra conforme al consejo de su voluntad, ¿sí? Se nos dice en Proverbios, chequen ahí el chat porque son muchos versículos, se nos dice en Proverbios que la suerte, el azar, se encuentra a cargo Dios de ese azar, ¿sí? Dice, la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión, todas las decisiones, ¿sí? Entonces el azar no se escapa, los planetas no se escapan, las moléculas no se escapan. Proverbios 16, versículo 1 y Proverbios 21, versículo 1, e incluso los corazones de los hombres no se escapan, ¿sí? Los propósitos del corazón del hombre, los propósitos del corazón son del hombre, pero la respuesta de la lengua es del Señor. Está diciendo, claro que el hombre se encuentra dirigiendo su propio corazón, pero también el Señor, también Dios está ahí y Él está a cargo de de las cosas que realiza, ¿sí? Proverbios 21, versículo 1, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige. Dios agarra el corazón del rey, de cualquier rey, de todas las naciones, y dice, va a ir para acá, o va a ir para acá, ¿sí? Conforme a su plan. Entonces, esta es la voluntad soberana de Dios. Todas las cosas que hay en la tierra, todas suceden porque Dios lo planeó así, ¿ok? Y esto no nos dice en lo absoluto que Dios sea un Dios malo, porque las cosas que Él odia que suceden dentro de su plan son para un bien. Dios las planeó para que engrandecieran más su gloria. ¿Okay? Entonces, la voluntad soberana de Dios o la voluntad de decreto de Dios. Dios decretó todas las cosas. Segunda voluntad, la voluntad de mando de Dios. La voluntad de mando de Dios. Ok, aquí está el otro significado, que básicamente es que Dios nos ordena que hagamos ciertas cosas y Dios nos dice que no hagamos otras. Entonces ordena que hagamos ciertas cosas, nos dice que no hagamos otras. Si tú vas y haces las cosas que no deberías, ¿cómo se llama eso? Se llama desobediencia, ¿sí? Entonces, aquí en esta voluntad, lo que tenemos que considerar es qué nos ha mandado Dios a hacer. Y si notan en esta voluntad, ya se nos está metiendo más a nosotros. Porque en la voluntad de decreto están que todas las cosas están planeadas por Dios. Entonces ahí se nos coloca básicamente es principal Dios, ¿sí? Y el que hace bien ahí es Dios, ¿sí? Pero en esta voluntad de mando se nos está colocando a nosotros. Tú tienes que hacer ciertas cosas y no hacer otras cosas. Y con base a esta voluntad de mando se puede juzgar si tú eres obediente o desobediente, ¿sí? Por eso es más importante que tú y yo nos enfoquemos en conocer cuál es esta. Porque regresemos a el ejemplo de Judas. Judas, en el plan soberano de Dios, en el decreto de Dios, él cumplió todo lo que tenía que cumplir. Pero no por eso decimos que Judas fue obediente, porque cumplió con el plan soberano de Dios. Pero si recuerdan, ese está hecho por Dios, no por Judas. Pero en la parte de mando, lo que tenía que hacer Judas no era traicionar a Cristo, porque en la palabra no se nos habla bien acerca de la traición, no se nos habla bien acerca de abandonar a Dios, que en este caso era Jesucristo, sino más bien se nos dice que tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y Judas no hizo eso. Por eso Judas, como no cumplió con la voluntad de mando, él va a ser juzgado como desobediente, va a ser juzgado como rebelde, va a ser juzgado porque no cumplió con la voluntad de Dios. ¿Sí? Y por eso, si ustedes recuerdan, cuando Jesucristo juzga en Mateo 7, él dice a las personas que van a ir al infierno, les dice, chequen el versículo, está en el chat, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Está hablando de la voluntad de mando. Dios les ha dado una palabra que nos dice qué tenemos que hacer. Si tú no lo haces, si tú no tienes fe, si tú no amas al Señor, si tú no cumples con estar buscando seguir esta voluntad de mando, entonces tú vas a ir al infierno y no vas a entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Y entonces en la palabra se nos está revelando cuál es la voluntad de Dios, la voluntad de mando para nuestras vidas. Se nos dice, por ejemplo, esta es la voluntad de Dios, su santificación. ¿Sí? Es la voluntad de Dios que se abstengan de inmoralidad sexual. Esta es la voluntad de Dios. Den gracias en todo. ¿Sí? Esta es la voluntad de Dios. Y en la palabra se nos muestra qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿Sí? Entonces, si notan, a partir de eso ya estamos observando nosotros cuál es la voluntad principal con la que tenemos que enfocarnos tú y yo para realizar. ¿Sí? Es la voluntad de mando. La otra voluntad, si soy bien honesto, a mí me encanta y es una voluntad que tenemos que conocer, la voluntad soberana. Es estar bien conscientes que Dios tiene una voluntad soberana, porque eso nos envía a nosotros a adorar a Dios, a decir, Dios, ciertamente tú eres grande y tú gobiernas todo. Y nos envía a ti y a mí a estar inclinando nuestras rodillas, asombrados delante de Dios, diciendo, en verdad tú eres Dios. ¿Sí? Pero la que tenemos que aplicar nosotros es la voluntad de mando. Y entonces esta es la voluntad que tenemos en Romanos 12:2. Cuando observamos nosotros en este pasaje que se nos dice, verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, está haciendo referencia a que tú y yo conozcamos lo que viene en la palabra, en la Biblia, que tú y yo entendamos nosotros por qué estas verdades que están aquí son preciosas y que nos inclinemos a estar buscando obrarlas. ¿Sí? Que estemos nosotros buscando decir esto. ¿Ok? Decir esto es lo que yo tengo que hacer. ¿Ok? Entonces, noten que las dos son importantes. ¿Va? Y quiero que básicamente terminemos destacando qué tan importantes son las dos y que nos demos 3 pasos para estar obrando la voluntad de mando. ¿Ok? Entonces vamos a terminar haciendo eso. Vamos a verificar por qué son tan importantes las dos, recordarlo y luego enfocarnos en 3 pasos para obrar la voluntad de mando de Dios. ¿Ok? Entonces, 3 pasos, perdón, el valor de todas estas verdades. Quiero que noten con un ejemplo práctico. ¿Ok? Un ejemplo práctico. Imagina que tú tienes un dolor, que tú estás pasando por una pérdida, ¿sí? Ya sea que estás adolorido tú porque tuviste algún accidente, tu espalda se rompió, estás en el hospital, ¿sí? Estás adolorido, ¿ok? O tienes tú un dolor, pero que no es tuyo, ¿no? Que es de una persona cercana a ti. Entonces, alguna persona que está sufriendo de graves abusos, ¿ok? Y ahí tú tienes que preguntarte, ¿qué verdad bíblica va a traer paz y esperanza en este momento? Ok. ¿Cuál crees que va a ser la verdad bíblica que va a traer paz y esperanza en ese momento? De acuerdo a estas dos que vimos. La esperanza va a venir cuando tú vayas y veas en la Biblia que está diciendo ahí, esto era parte del plan de Dios. Dios está obrando todas las cosas y a pesar de que es doloroso,
y de que hay abusos de parte de los hombres, aún así, Dios se encuentra a cargo. Y hay razones por las cuales está haciendo esto. Entonces ahí los retaría a ustedes a ir conociendo cuáles son estas razones, ¿no? Que eso ya lo dejaremos para otro momento. Hay muchas razones, por cierto. En alguna ocasión estuve estudiando eso y encontré, creo que eran 7 razones. Y puede que haya más, no estoy seguro, ¿no? Era de los pasajes que yo veía. Pero 7 razones creo que es bastante bueno. Pero entonces ahí te traen esperanza, esta voluntad, ¿sí? Del otro lado, también puedes considerar esto mismo y que te traiga otro tipo de pensamiento, ¿no? O regresamos a esta misma área. Pasas alguna dificultad, tuviste un accidente trágico, se te rompió la espalda. Y fue porque alguien estaba borracho, conduciendo, y te pegó. ¿Sí? La persona que conocías cercana fue abusada. Y fue porque una persona decidió, voy a abusar de él, de este amigo cercano tuyo. Entonces ahí también unes esta voluntad, la otra voluntad, y piensas, ¿sabes qué? Esta persona no estaba obrando conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Esta persona estaba actuando de una forma abusiva. Esta persona estaba actuando de una forma irresponsable. ¿Sí? Porque había en su corazón una contaminación grande. ¿Sí? Y entonces, esta persona tiene que cambiar. ¿Sí? Y entonces empiezas a orar y le dices a Dios, Dios obra en esta persona. Yo lo perdono porque sé que todos somos pecadores, pero obra en esta persona. Porque así como está con su vida, se está dirigiendo a un juicio inevitable. ¿Sí? Entonces ahí noten que ahí estamos yendo por la otra voluntad, que es la voluntad de mando. Entonces sí estoy diciendo, todas las cosas están en el plan de Dios y al mismo tiempo estoy diciendo, todas las personas tienen que cumplir con lo que Dios ha mandado en su escritura. ¿Sí? Y cada una de estas dos voluntades nos está poniendo a pensar en algo. Una nos pone a pensar en Dios y la esperanza que tenemos, otra nos pone a pensar en nuestra responsabilidad y qué es lo que tenemos que realizar. ¿Va? Y entonces ahí quedamos con la pregunta, ¿cómo vamos a hacer tú y yo para estar obrando esta voluntad de mando? Y entonces se lo doy yo a ustedes en 3 pasos, 3 pasos, 3 pasos o 3 etapas. ¿Sí? La primera etapa consiste en que tú y yo veamos que la voluntad de mando de Dios se revela de forma decisiva en la Biblia. ¿Sí? Primera etapa, que veamos que la voluntad de Dios se revela de forma decisiva en la Biblia. ¿Sí? Que nosotros vemos eso, que no lo olvidemos. ¿Sí? La autoridad de Dios para decir esto tiene que ser de una forma o de otra está completamente aquí, revelada, entera, no le falta nada. ¿Sí? Entonces tenemos que decir nosotros, hay que conocer las escrituras, hay que acercarnos a ellas, hacer como en 2 de Timoteo 3, que se nos dice que estas escrituras son útiles para aprender. Voy a saltarme en los 4 términos, pero utiliza 4 términos para decir básicamente para aprender y estar perfectamente equipados para toda buena obra. Entonces tenemos que ver eso. Entonces tenemos que hacer de esta nuestra casa. Vamos a habitar en esta Biblia y vamos a conocer absolutamente todo lo que viene ahí, todo lo que podamos el día de hoy. ¿Sí? Primera etapa. Segunda etapa. Unido a eso, tenemos que darnos cuenta que tenemos que aplicar la verdad de la Biblia a nuevas situaciones. Que veamos que tenemos que aplicar la verdad de la Biblia a nuevas situaciones. ¿Sí? Que te des cuenta tú, por ejemplo,
y yo que en el tiempo bíblico no había automóviles, pero el día de hoy sí los hay. Que en el tiempo bíblico no había celulares, que no había aviones que te podían llevar de un lugar a otro, irte de vacaciones, ¿sí? Que no podías comprar las cosas y tenerlas tan accesibles como lo tenemos el día de hoy, que la información no llegaba como llega el día de hoy, ¿sí? Y otras mil cosas que, que tú puedes realizar el día de hoy que no podían las personas del tiempo bíblico, ¿sí? Pero entonces tenemos que recordar que aún así es a partir de esto. Entonces vamos y agarramos esto que ya vimos en el punto número 1, que tenemos que conocer y agarrar con toda autoridad. Y ahora tenemos que preguntarnos cómo es que se aplican estas verdades al día de hoy, ¿sí? Y vamos a tener que empezar a reflexionar qué cosas son, más bien cómo son las cosas aplicadas, estos mismos principios, pero ahora la forma diferente en la que estamos viviendo el día de hoy, ¿sí? Quizás el día de hoy existen celulares donde tenemos nosotros mayor acceso a la información. Y eso lo que hizo es que nos dejó que el chisme creciera radicalmente, exponencialmente. Y tú y yo nos tenemos que guardar de eso a través de nuestros celulares. Quizás estos mismos celulares permiten más bien que crezca también exponencialmente los falsos maestros, porque cualquiera puede estar publicando y enseñando aquí. Y ahora tenemos que guardarnos también de ellos, ¿sí? Recordar que van a seguir habiendo. Hay muchas formas en las que tenemos que pensar nosotros esto, pero vamos a tener que reflexionar. Bueno, y así tomar decisiones conscientes. Y ahora el tercer y último paso va para la parte que no podemos reflexionar, porque va a haber un buen de decisiones que tú y yo no vamos a poder reflexionar, simplemente, ¿sí? Aquí si notan el punto número 1 y el punto número 2, más bien el punto número 2 se enfoca en las decisiones que tú y yo tomamos conscientemente. Tenemos que reflexionar si utilizar esta ropa o no, reflexionar si viajar de esta forma o no, si tomar este trabajo o no, si realizar esta tarea o no. Sí, va a tener que reflexionar con la Biblia esto. Pero hay una gran parte de tu vida y de mi vida que no es reflexionada, que tú y yo actuamos sin premeditar. Esos son, por ejemplo, pensamientos que surgen en tu mente de la nada, actitudes, acciones que son espontáneas. El espantarte, por ejemplo, es una de las acciones que más coloco en este ejemplo. Porque si tú vas caminando por la calle y de repente sale de la nada una persona, tu reacción va a ser gritar, va a ser saltar, ¿sí? Pero estas acciones también tienen que ser movidas a cumplir la voluntad de mando de Dios, ¿sí? Idealmente tú y yo no deberíamos de espantarnos, ¿saben? Porque estamos bien conscientes que Dios nos cuida, que todas las cosas que sucederán en nuestra vida van a estar en el control de Dios. Entonces no debemos espantarnos, ¿sí? Entonces, quiero que recordemos esto y quiero que veamos básicamente que todas esas acciones, aun las que no son premeditadas, nos dicen algo acerca de nosotros. Porque aunque no las hacemos premeditadas, sí las estamos haciendo del interior de nuestro corazón. Y por eso no están cumpliendo con la voluntad de mando de Dios. Aunque no son premeditadas, no son conscientes, las estamos haciendo nosotros, ¿sí? Este pasaje es con el que es el último pasaje que vamos a ver. Es Mateo capítulo 12, versículo 34 al 36. Los leo yo porque ya me pasé de la hora. Entonces, Mateo 12, 34 al 36 dice: de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su tesoro, de su buen tesoro, saca cosas buenas. El hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella
en el día del juicio. Ahí está diciendo, aún ese grito está surgiendo de algún lado, está surgiendo de lo que hay en tu corazón. Si tú vas e inmediatamente después de que se te va el camión, es otro ejemplo que pongo mucho, dices una grosería, eso salió de algún lado, ¿sí? Si tú vas y al ver una persona pasar, le diriges la mirada de forma lujuriosa, de un segundo, eso salió de algún lado. Si tú vas y checas tus acciones, vas a ver que muchas no son premeditadas, pero muestran enojo, muestran orgullo, muestran codicia, muestran ansia, muestran celos, envidia, todo lo demás que se les puede ocurrir. Y somos culpables de cada una de ellas. Es lo que terminó diciendo el versículo, ¿no? De toda palabra vana darán cuenta de ella en el juicio de Dios, en el día del juicio. ¿Sí? Entonces ahí nos queda un tercer paso, que es básicamente que veamos nosotros que tenemos que continuar por lo mismo en esta constante transformación. ¿Sí? Poco a poco, si tú sigues en esta constante transformación, orándole a Dios, esas actitudes que no son premeditadas cambian. Poco a poco desaparecen de tu lenguaje las groserías, desaparecen de tu lenguaje los miedos, desaparecen. ¿Por qué? Porque eres hecho un buen fruto y entonces das buenos frutos. Porque es purificado tu corazón. Y entonces ahora hablas del buen tesoro de tu corazón. ¿Sí? Porque como tienes al Espíritu Santo que está transformándote y guiándote y te hace la imagen de Cristo, entonces ahora tus acciones, incluso las no premeditadas, van y exaltan a Dios. ¿Sí? Entonces hay que hacer esto, hermanos. Hay que orar para que el Espíritu de Cristo nos haga nuevos de forma constante, aún en las acciones que no premeditamos. ¿Sí? Noten que eso nos muestra una transformación verdadera. La parte de las acciones que premeditamos puede ser actuada, pero esta parte no. Entonces hay que buscar sumergirnos tanto en la palabra que salga incluso el cambio en esto y que podamos ser gente completamente nueva para Dios. ¿Va? Entonces enfoquémonos en eso, hay que transformarnos. Vamos a terminar hablando. Quiero pedirles a alguno de ustedes que me ayude a orar. ¿Quién le gustaría? Si pueden, la persona que quiera, levante su dedito, o prenda su micrófono, porque se están amontonando tantos. Vas, Meni, vas, dale, dale. Ok, vamos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por el tema que nos has permitido aprender hoy. Gracias, Padre, por el estudio de esta carta de Romanos que ha sido de tanta edificación. Gracias, Señor, por la vida de Jaso que le has permitido únicamente por medio de tu Espíritu Santo poder el día de hoy estar compartiéndonos este tema. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo a cómo vivir una transformación de nuestras mentes, Señor, a cómo buscar y comprobar cuál es tu voluntad, Señor. Y el día de hoy que hemos aprendido acerca de, de esta voluntad de decreto y de esta voluntad de mando, queremos pedirte que nos ayudes a que esto se guarde en nuestros corazones, a que nosotros podamos adorarte porque tú eres soberano, porque todo lo que ocurre, todo lo que podemos ver, todo lo que nos pasa, es parte de tu plan perfecto, Señor, todo lo que pasa a nuestro alrededor, que vemos que le pasa incluso a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra familia, aquello incluso que puede perturbar nuestros corazones, eso también forma parte de tu plan perfecto. Y gracias, Señor, porque podemos ver el mayor ejemplo en, en Jesús, en cómo lo enviaste tú al mundo y todas las cosas pasaron para que se cumpliera tu voluntad. Señora, a ver esto, a adorarte en cada momento, a adorarte en cada situación, pues tú tienes el pleno control
de cada cosa que sucede, Señor. Y asimismo, ayúdanos a ver nuestra condición, a ver esta humildad que necesitamos tener para comprender tu voluntad de mando, comprender que tú tienes la autoridad sobre nosotros, Señor, que tu palabra es tan verdadera y tan clara en cómo debemos comportarnos, Señor, que nosotros no tenemos más que, eh, pues, ¿qué ganaríamos nosotros con desobedecerlo, Señor, sino eh, pura maldad, Señor, y castigo, sino que queremos obedecer tu palabra, sujetarnos a tu mando, sujetarnos a tu autoridad y no verlo como un castigo, Señor, sino como un deleite para nuestras almas. Y asimismo que, que esto podamos ir cambiando que puedas tú más bien ir cambiando y transformando nuestras mentes y nuestros corazones y todo lo que somos, Padre, para que podamos conocer cuál es tu voluntad. Te damos gracias y te bendecimos. Gracias por Jaso, gracias por todos los que están conectados, Señor. Te amamos, gran y buen Rey, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Meni.